Bueno, continúo aquí, me quedé aquí ayer. Entonces, les voy a explicar sobre las cartas de la media y la desviación estándar. En este caso, ¿cuándo se va a utilizar este tipo de cartas, especialmente la de la desviación estándar? Esto es cuando el número de subgrupos sea mayor a 10. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando sea menor a 10, se recomienda utilizar la carta de rangos, pero si supera este límite, es recomendable usar la de la carta de la desviación estándar. En este caso, pues ya tenemos una variación de, bueno, un número de subgrupos mayor a 10. ¿Qué es lo principal que nos va a arrojar este control estadístico? Pues obviamente nos va a variar, bueno, nos va a arrojar lo que es la magnitud del proceso. La magnitud del proceso. ¿Qué cambio hay dentro de ese proceso? Y es lo que se puede interpretar a partir de la carta de la desviación estándar. Ay, perdón. En este ejemplo, bueno, en esta imagen, yo lo que les quería, bueno, es un ejemplo, no sé si se alcance a ver bien, pero tenemos las dos cartas, la carta de las medias, que es la de las X, y tenemos la carta de de la desviación estándar. En este caso ya es un número mayor de 10 subgrupos. En la parte superior derecha de la carta tenemos lo que son los límites, el límite central de la carta media, el límite inferior y el límite superior. En este caso, el límite superior de la carta de las medias es de 28.12, la línea central es de 28.01 y el límite inferior es de 27.9. Con respecto a la carta de la desviación estándar, tenemos que el límite central es de 0.11, el límite superior es de 0.19 y el límite superior es de 0.3. Bueno, pues, las interpretaciones que va a tener es, por ejemplo, cuando aplicamos las fórmulas que ya les había explicado, vamos a obtener estos valores. En este caso, en el subgrupo 6 de la media, tenemos que hay un límite que es superior, el que está... no sé si puedas darme la opción del puntero, Lalo, para ir señalando. Creo que no se puede. Creo que, ok. Bueno, dentro de la carta de la media tenemos un punto que es que es el subgrupo 6, está señalando ahí mi compañero Lalo. Ese es uno dentro de esos muestreos que supera el límite control superior. Entonces, aquí ya hay una variación en este proceso. Con respecto a los otros puntos, se nota que pues no se sigue, bueno, hay una tendencia en la línea central, o sea, no hay una dispersión pues grande de las medias de los subgrupos. Con respecto a la carta de las desviaciones estándar, vemos que obviamente las desviaciones estándar de estos subgrupos siguen dentro de los parámetros, o sea, no hay un punto fuera de este proceso que esté de fuera de control, bueno, de los límites. En este caso no hay una variación durante este proceso. Esto sería una interpretación que se le podría dar a esta carta que se está ejemplificando. Siguiente, por favor. ¿O tienen una duda aquí con respecto a esta carta? Creo que no. Bien. ¿Cómo se calculan los límites de una carta de desviación estándar y, bueno, su línea central? En este caso, la línea central va a ser el promedio de las medias de los subgrupos de las desviaciones estándar. Para el límite superior va a ser la fórmula que se simplifica, en donde la S, que tiene una barrita arriba,
Se va, bueno, significa que es la media de los promedios de las desviaciones estándar de los subgrupos. El C4 es una constante y esto va a depender del tamaño del subgrupo. Y esta constante ya está tabulada en un apéndice que proporciona las cartas del límite de control. Y bueno, todo este producto, bueno, va dentro de una raíz que es el 1 menos otra vez la constante elevado al cuadrado. Y con respecto al límite inferior, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Solo que en el límite superior se suma y en el límite inferior se resta. Compañero, yo tengo una duda. ¿El C4 claro, son los números, los números de datos? ¿Cómo? Ya son valores predeterminados. Ok. Entonces esos se basan en el número de subgrupos que tú tengas. Entonces, hay una columna que está diapositivas más adelante y ya para entender un poco más de lo que se refiere, porque así pues se pierden, ¿no? Pero hay columnas para cada tipo de cartas, porque obviamente hay constantes, y entonces conforme haya un número de subgrupos, le va a corresponder una constante en esa columna. Entonces, bueno, no constante, un valor, perdón. Entonces, no sé si resolví tu duda. Sí, ya te entendí más. Gracias. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la inestabilidad en las cartas de control y sus posibles causas. El cambio de nivel. ¿Qué es el cambio de nivel? Que, bueno, en una carta de control, por ejemplo, empezamos con una dispersión de nuestros datos que empieza más cerca de un límite, por ejemplo, en este caso el límite superior, pero conforme va avanzando el tiempo se desplaza hacia el límite inferior. Algunas de las posibles causas para esta inestabilidad podrían ser la introducción de nuevos trabajadores, máquinas, materiales o métodos, así como los cambios en los métodos de inspección o la atención de los trabajadores, o simplemente porque el proceso mejoró o empeoró. Las tendencias. Las tendencias es que los puntos graficados en nuestra carta de control van a seguir una tendencia que puede ser ascendente o descendente. Esto pasa debido al deterioro o desajuste gradual del equipo de producción, al desgaste de las herramientas, a la acumulación de productos de desperdicios, al calentamiento de máquinas o cambios graduales en las condiciones del ambiente. Los ciclos recurrentes o la periodicidad. Esto es similar al anterior, pero en esta forma se generan ciclos. Por ejemplo, primero va a presentar una tendencia ascendente, luego descendente y se vuelve a repetir esto. Es por eso que se llama ciclo o periodicidad. Esto se puede ver a cambios en el ambiente, diferencias en los dispositivos de medición, la rotación regular de máquinas u operarios o el efecto sistemático que producen las máquinas u operarios que se usan alternadamente. La alta variabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que los puntos graficados van a estar muy cerca de los límites superiores o de los límites inferiores, como se puede ver en el ejemplo. Esto se debe al sobrecontrol o ajustes innecesarios en el proceso, a las diferencias sistemáticas en la calidad del material o en los métodos de prueba, o el control de dos o más procesos en la misma carta con diferentes promedios. También puede darse la poca variabilidad, que esto quiere decir que dentro de nuestros puntos graficados van a estar muy cerca de la línea central. ¿Quieres decir algo, Christopher? Bueno, esto se puede ver a la... Bueno, como yo sí. Como ya lo había dicho mi compañero Lalo, aquí yo había leído que dentro de la poca variabilidad debe haber una señal, o sea, es una señal específica que indique que no hay una variabilidad en el proceso. Y esto, pues prácticamente se va a concentrar
en los puntos que estén cercanos a la línea central. Entonces, esa es una señal muy importante y un criterio para saber que hay poca variabilidad, acorde a la literatura, es de que deben haber 8 puntos seguidos muy cerca de la línea central, ya sea que estén en la parte del límite central inferior, no sé si me explique, o sea, que estén abajo o del límite superior, o sea, arriba de, pues sí, de donde está la línea central. Entonces, esa era una de las características importantes. Debe haber 8 puntos seguidos que indicaban este proceso que tenía muy poca variabilidad. Ya nada más era lo que quería agregar, compañero. Ok. Bueno, algunas de las causas pueden ser la equivocación en el cálculo de los límites de control, el agrupamiento en una misma muestra de datos de diferentes universos con medias diferentes y también el famoso cuchareo de resultados. Bueno, esa es una forma de saber que están cuchareando los resultados. Y bueno, también que se puede estar utilizando una carta de control la cual no es apropiada para lo que estamos graficando. Para calcular el índice de inestabilidad se tiene ese factor que se representa como S subíndice T. Este proporciona una medición de qué tan inestable es un proceso. Acorde a, bueno, generalmente no se tiene como tal un acuerdo de los rangos, o sea, qué tan bueno o malo sea, pero bueno, esto depende de la bibliografía consultada. Y en este caso, el libro de control estadístico de la calidad de Six Sigma propone los siguientes valores, que para entre 0 y 2% tiene una buena estabilidad, mientras que el 2 a 5% es una estabilidad regular y ya superando el valor del 5% va a tener una mala estabilidad, es decir, va a ser un proceso inestable. Este índice de inestabilidad se va a calcular dividiendo el número de puntos especiales, que son los puntos fuera de los límites de la carta de control o los puntos que están siguiendo una tendencia, entre el número total de puntos graficados por 100. También vamos a tener otro tipo de cartas, que es la carta de individuales. Este tipo de cartas es para procesos lentos, es decir, que donde nuestras mediciones van a tener un tiempo considerable entre una medición y la otra, como pueden ser para procesos químicos que trabajan por lotes, la industria de bebidas alcohólicas, o mediciones de temperatura, humedad relativa en el medio ambiente, y también mediciones de productividad, desperdicio, consumo de bienes, como agua, electricidad y combustibles. Para calcular los límites de este tipo de cartas se utilizan los siguientes. La línea central va a estar dada por las medias. Bueno, se me olvidó mencionar que para este tipo de cartas va a estar acompañada por un factor. Sí, bueno, es que no sé cómo decirlo. Es un factor que se denomina el rango móvil. Bueno, ahorita más adelante se los voy a explicar y tal vez quede más claro. Bueno, aquí se los pongo. Vamos a tener nuestra variable que estamos graficando y a su vez el rango móvil, que es el rango móvil, es la diferencia que hay entre una medición y otra. Por ejemplo, entre la segunda medición y la primera tiene un rango móvil de 0.4. Ese va a ser nuestro rango móvil. Bueno, para la línea central, les decía, va a ser nuestra media de la variable que estamos midiendo, y los límites superiores e inferiores se van a calcular utilizando la media más o menos, dependiendo si es el límite superior o el inferior, 3 veces la desviación estándar, que en este caso va a ser dividir la media del rango móvil entre la constante de 2. Para esa constante de 2 vamos a utilizar un tamaño de muestra n igual a 2, y bueno, aquí por ejemplo podemos ver que corresponde a un valor de 1.128. Eso es lo que les comentaba a mi compañero Christopher. Bueno, esta tabla como tal es un anexo que viene, y bueno, para diferentes tipos de cartas vamos a tener estas constantes, y dependiendo de nuestro tamaño de la muestra vamos a tener valores diferentes para estas constantes. En este caso, como les comentaba, nuestro valor para D2 va a ser de 1.128.
Esto va a querer decir que, bueno, sustituyendo en nuestra fórmula para los límites, va a ser la media más 3 veces la media de los rangos móviles sobre el 1.128. Y para la carta control de los rangos móviles, su línea central va a ser la media de los rangos móviles y sus límites superiores e inferiores se van a calcular conforme a las constantes D3 y D4, que en este caso corresponden a un valor de D3 de 0 y de D4 de 3.2686. El límite superior se va a multiplicar, bueno, para los límites se van a multiplicar estos valores por el valor de la media de los rangos móviles. En caso del límite inferior va a dar 0, ya que, bueno, su valor es de D3 de 0. Mientras que para el límite superior se va a multiplicar 3.2686 por la media de los rangos móviles. Bueno, en este caso es un ejemplo de, bueno, se está midiendo el Brix residual en un proceso de bebidas alcohólicas, que, bueno, que es el Brix, que es la cantidad residual de azúcar que queda en el bagazo. Aquí tenemos el ejemplo de la carta de la carta control de individuales y su carta de rangos móviles, que podría decirse que este es como su complemento. Como podemos ver, se calcula la línea central, es la media de lo anterior, que sería 1.95 para la variable que se está midiendo, y la media del rango móvil sería de 0.43, y este punto 43 sería la línea central para la carta de rangos móviles. Y bueno, como les expliqué anteriormente, calculando los límites superiores e inferiores, para la carta de individuales da un límite superior de 3.1 y un límite inferior de 0.81, mientras que para la carta de rangos móviles da un límite superior de 1.41 y un límite inferior de 0. También existen las cartas de precontrol, que, bueno, en este caso más que nada van a ser para prevenir la producción de algunos defectuosos. Esta normalmente se compara con un semáforo, ya que, bueno, se tienen diferentes zonas que se van a evaluar. Tenemos una zona verde compuesta por las dos partes centrales, las 2 zonas amarillas y 2 zonas rojas. Estas utilizan las especificaciones de nuestro producto como los límites de control. Es decir, la media va a ser nuestro valor ideal del producto que estemos produciendo, mientras que los límites en donde ya no, los límites que tiene para como su máximo de variabilidad van a ser nuestras zonas rojas. Y este proceso se califica cuando se observan al menos 5 unidades consecutivas en la zona verde. Como les decía, si el proceso es normal y centrado, la mayoría de sus puntos van a quedar en la zona verde, que es la zona central, y van a corresponder a un valor cercano a la media. La calificación del precontrol se va a dar mientras 2 unidades estén en la zona verde, se va a poder continuar, mientras que para todos los casos diferentes se debe de investigar y reiniciar la calificación. También están las cartas para atributos, que generalmente, bueno, estas principalmente nos van a dar información sobre los defectos por unidad, el número de defectos, el número de defectuosos y la proporción de defectuosos. Bueno, antes de que sigamos con esa, ¿tienen alguna duda respecto a lo que dijo mi compañero Lalo? No, compañero. Bueno, para la carta de control para atributos, para considerar o sea, en qué ocasiones se va a utilizar esto, es básicamente tomar las características, digamos, de la calidad del producto que se va a evaluar. En este caso, nos vamos a basar en un criterio muy sencillo, que es cumple o no cumple.
o vaya, funciona o no funciona. En este caso, pues como para que quede más claro, o bueno, refiriéndonos al concepto de defectuoso, pues que sea defectuoso o no defectuoso. Y bueno, para empezar, un artículo defectuoso lo podríamos denominar como un producto que digamos que no va a reunir los ciertos atributos o que en este caso pues no van a, o sea, no reunir estos atributos o cumplir estas características, no va a permitir que pase a la siguiente etapa del proceso. Y en este caso hay dos opciones, puede ser reprocesado o pues puede ser desechado. Y pues ahí lo vamos a evaluar. Entonces, digamos que la ventaja de estas cartas, control, es que pueden sintetizar de manera rápida toda la información. Entonces podemos ver como de una manera más rápida y más eficaz la calidad del producto. Entonces, la que sigue, por favor. Perdón, es que... Ok. Bueno, empezamos con lo que es la carta de control P, que es proporción de un defectuoso. Básicamente esta carta nos va a mostrar las variaciones de una fracción o de una parte de artículos defectuosos por muestra o por subgrupo. Esta es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de los procesos. Y bueno, como podemos observar, pues va a tener sus límites inferiores, su límite superior y su línea central, que posterior le voy a explicar cómo sacarlo, así como calcularlo. Y pues creo que ya la que sigue, por favor. Bueno, aquí. Esos son los pasos para la elaboración de una gráfica P con una n constante, que en este caso vamos a referirnos, bueno, primero se tiene que realizar una recopilación de los datos antes de empezar a calcular. Estos, pues tenemos que tomar en cuenta cómo se van a tomar estos datos, ya sea por hora, por día, por semanas. Pero también se tiene que tomar en cuenta que si los intervalos para tomar estos datos van a ser cortos, que se supone que tendría que ser lo más óptimo, es porque va a permitir una rápida retroalimentación del proceso. Entonces así va a ser más fácil ya evaluar y ver los problemas y resolverlos. Pero, por ejemplo, una de las características importantes de esta carta es que los tamaños de muestra grandes permiten evaluaciones más estables del desarrollo del proceso. Y digamos que son más sensibles a los cambios pequeños, entonces va a ser más, va a ser más sencillo captar el producto que va a estar defectuoso. Entonces, bueno, el paso 2, en este caso se va a calcular lo que es una proporción defectuosa de cada subgrupo, que como podemos ver es la fórmula de arriba a la derecha, que en este caso PI va a referirse a la proporción defectuosa por subgrupo, que esta va a ser igual a DI, que es el número de partes defectuosas por subgrupo, que pues eso lo tenemos que calcular y ver cuántos nos resulta y pues ponerlo en una tabla. Ahorita van a ver en un ejemplo. Y esta va a ser dividida entre un tamaño de muestra, que siempre va a ser constante. Bueno, posterior a ese, el paso 3, va a ser un cálculo de la proporción defectuosa promedio. Es la fórmula del medio. Y en este caso, pues la media de la proporción defectuosa va a ser igual a una suma de todos los números de partes defectuosas por subgrupo entre el tamaño de muestra otra vez, por los números de subgrupos, que en este caso pues es totalmente distinto. Ya no van a ser muestras totales, sino cada subgrupo que pueden ser pues 10 o 15, depende, ¿no? Por así que cuántos estén evaluando. Posterior, el paso 4, va a ser el cálculo de los límites. Estos podemos observarlos abajo a la derecha, que van a ser calculados, bueno, ese es el límite superior. Relativamente, pues como ya explicó mi compañero Christopher, van a ser pues, casi igual a la anterior carta, nada más que aquí, en vez de la desviación estándar, va a ser el número de partes defectuosas. Y la línea central pues, va a ser igual a la media de la proporción
a la media de las proporciones defectuosas. Y bueno, nada más como una parte importante es que digamos que los cálculos al momento de hacer el límite inferior a veces puede dar negativo y pues digamos que, o un valor muy pequeño, se podría tomar así, pero cuando es en una práctica no puede haber, digamos, una proporción negativa. Entonces, en este caso, cuando se hace ya, o sea, un cálculo a nivel práctico, ya evaluando ya un, pues sí, un, ¿cómo se puede decir? Pues un proceso real, este límite va a ser considerado cero, solo en dado caso que sea negativo. Y bueno, al final se va a hacer un trazado de la gráfica y el análisis de los resultados. Y pues la que sigue, nada más como para que vean el ejemplo. Aquí, bueno, no se ve tanto, pero pues se supone que es la, los cálculos para cada uno y pues tenemos que al final graficarlos, que pues ahorita en la que sigue, en la que sigue, no, o sea, no le cambies, déjala ahí, pero esta nada más para destacar como que una parte que se diferencia a las demás, o pues sí, o sea, que pues observemos como una diferencia. Y es que en este caso, digamos que para interpretar los límites, digamos que estos límites de la carta P en específico van a indicar la variación esperada para la proporción de los artículos defectuosos por su grupo. O sea, como, ahora sí, como cualquiera, si se pasa el límite superior, pues digamos que va a reflejar como si o sea, como si un ¿cómo se llama? Un artículo pues no pasó no se realizó bien el proceso y pues digamos que no pasa y no es aceptado. Y otro es que pues si queda abajo del superior, es que pues hubo como ya les había explicado a mis compañeros, hay hubo un problema específico que pues por alguna extraña razón volvió tan efectivo el proceso que se realizó sin ningún problema, pero también eso pues no está bien. O sea, a pesar de que sea totalmente efectivo, pues tiene que ser evaluado de esa forma. Entonces, ya la que sigue, por así, por favor. Bueno, la otra es la carta de control NDP. En este caso va a ser por número de defectos. En esta, bueno, la diferencia con la otra es que en este caso se van a evaluar el número de artículos defectuosos o el número de artículos que no están, digamos, conformes o cumplen con todas las características producidas durante este proceso. Digamos, o sea, también hay que destacar que si se puede utilizar una carta NP, también podemos utilizar la carta P. Aquí ahorita van a observar como que la diferencia. En este caso, la diferencia es que aquí, pues esta carta, los subgrupos van a ser constantes. En cambio, pues en la carta P, no. O sea, esos pueden ser variables. O sea, el número de muestra sí va a ser constante, pero los subgrupos no. Ese sí puede cambiar. Y pues ya la que sigue. Ok, bueno, aquí pues para ya no repetir tanto, pues se va a realizar como que los mismos pasos: la recopilación de los datos, el cálculo de la proporción defectuosa, pero en este caso de cada subgrupo, que va a ser, ahora sí que va a ser lo mismo, la misma fórmula se va a realizar, el cálculo de proporción defectuosa promedio, igual el mismo, y el cálculo de los límites de control, aquí sí va a cambiar, porque como aquí ya los subgrupos cambian, en este caso sí se van se va a hacer una, o sea, al principio cuando esté ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La proporción, la media de la proporción defectuosa por cada subgrupo va a ser multiplicada al principio por el tamaño de la muestra, que va a seguir siendo constante. Entonces, esa es como que la diferencia con la carta P, que pues aquí como los subgrupos no van a ser constantes, se tiene que multiplicar por el tamaño de la muestra, el límite inferior y el límite superior. Bueno, y en este caso también la línea central.
Y bueno, tenemos ahí abajo a la izquierda una nueva fórmula que en sí esa pues nada más se obtienen, pues, digamos que la media y la desviación estándar. Y esta pues puede ser calculada por una distribución binomial. Entonces, esa es como que la diferencia es esa, o sea, que la carta NP va a analizar el número de defectuosos, pero por su grupo. Y pues, la que sigue. Bueno, aquí como para que tengan un poco más claro y que observen o sea, cómo se va a evaluar por los límites inferiores y superiores. En este caso, podemos observar que por ejemplo, en la muestra 12, bueno, en este ejemplo obtuvimos, no puse ahí los resultados, pero el límite superior daba de 17.87 y el límite inferior daba de 0.43. ¿Por qué hay que tomar estos resultados? Porque si podemos observar en la muestra 12, los componentes defectuosos va a ser de 20. Entonces ahí ya se pasa, ya es pasa el límite superior. Y en el caso del 16, tiene pues 0. O sea, es como les comentaba en la carta P, que pues, ahora sí que estuvo más bajo que el límite inferior. Y ahí es donde, digamos, que se concluye que cuando, en este caso, la muestra la muestra 12 tuvo un mayor valor del límite superior, lo que quiere decir que pues, se presentó una causa o una situación especial que no está presente en el proceso y que empeoró el proceso de forma seria. Y en cambio, en la muestra 16, como podemos observar en la gráfica, cómo sube, o sea, en la 12 sube y en la 16 baja mucho, y pues ahí se ve un poco las líneas del límite superior y del límite inferior, como podemos observar, las pasan las dos. Y en este caso la 16 es que ocurrió una causa especial que mejoró el desempeño del proceso en la fabricación de estos componentes. Y bueno, ¿por qué es necesario, digamos, que localizar estas causas? Es para que, pues, parece que ver en qué posibilidades podemos tener para prevenir la primera, y en el caso de que se pueda prevenir la primera, que en este caso es evitar que no haya mayores componentes defectuosos de la límite, que pase al límite superior. En este caso, si se puede prevenir eso, también podemos prevenir que no haya ahora sí que nada de componentes defectuosos y pues esté dentro de los límites todo, y pues no tengamos una gráfica tan variable como la tenemos ahí a la derecha. Bueno, en el caso de esas dos muestras. Y pues ya la que sigue. Ahora, aquí es donde ya como para que noten bien las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre la carta P y contra la carta NP? Que si el tamaño del subgrupo es variable, se tendrá que ir por la carta P, como ya les había comentado. Pero si en este caso el tamaño del subgrupo va a ser constante, o sea, digamos que las cartas van a ser las mismas y pues se puede utilizar la carta NP. Como ya les había comentado, si se utiliza una carta NP, también se podría utilizar la P, pero si se utiliza una P, no se va a poder hacer una NP. Y para la carta P se van a observar un número de defectuosos que ofrece, en este caso, una cuantificación más directa de la pérdida de algún producto que esté teniendo en el proceso. Y bueno, otro es que podemos destacar que en la carta P es más fácil evaluar en términos porcentuales, de porcentaje, el nivel de defectuosos en el proceso. Y bueno, en este caso, pues como en los límites, por ejemplo, no se necesitaba como multiplicar por el tamaño de la muestra, y pues en este caso en la carta P pues es necesario que recordemos el tamaño del lote para tener, digamos, una idea más clara de cómo se va a observar, digamos, la pérdida. Y al final, pues, digamos que también pues, es la modificación de los cálculos. O sea, ya, como pudieron observar, pues son nada más en los límites, y en la línea central, pues cambian ahí los
los cálculos. Y la que sigue, por favor. Bueno, antes de que siga, ¿tienen alguna duda respecto a las anteriores cartas? Digo, ya si quieren saber como más diferencia entre la carta P y NP, pues realmente son muchas modificaciones en los cálculos y pues al final los dos sirven para evaluar, pero pues se tienen que considerar los diferentes requisitos, como ya les había comentado. O sea, no es como que no hay tanta diferencia, pero sí se tiene como que observar para ver cuál es la mejor. Entonces, bueno, ok. Prosigo. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, aquí, en este caso, la carta C, las cartas de control C, es el número de ocurrencias o, bueno, de efectos. En este caso, su objetivo de esta carta es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupo constante. Bueno, podrá como que, pues, digamos, sonar casi igual que la carta NP, pero en este caso, digamos que el número de defectos pues, por subgrupo, aquí en este caso se va a analizar la variabilidad de estos números dentro de los defectos dentro de cada subgrupo. Y bueno, el tamaño de muestra va a seguir constante. Y digamos que pues, los límites de control, bueno, ahorita van a ver, en este caso se utiliza una distribución diferente, ya no va a ser una distribución binomial, en este caso va a ser una distribución de Poisson. Y sí, creo que está en la que sigue. Antes de que siga, perdón. Antes de que siga, nada más como para que también tengan claro otra diferencia, es que en este caso, como tomando una relación con su objetivo, es que responden a esta pregunta, que pues básicamente es que si tienen una causa especial, la variación causada en la tendencia central de este proceso para producir un número normalmente grande o pequeño, de ocurrencias durante el periodo de tiempo observado. Bueno, aquí digamos que quiere decir que la diferencia es que con las cartas P o las cartas NP, en este caso las cartas C no van a implicar o contar digamos objetos físicos, sino más bien van a contar los eventos. Digamos, un ejemplo como más claro es que si usamos, por ejemplo, la carta NP para contar cuánta fruta se perdió en el más claro, perdón. O sea, digamos que vamos a contar cuánta fruta fue golpeada, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y por ejemplo decir 20, ¿no? Ok. Entonces tenemos esas 20 y va a ser, digamos, calculada o va a ser evaluada con la carta NP. Ahora bien, con la carta C vamos a evaluar de cada fruta cuántos golpes tiene. Entonces, digamos, pues es una parte como más específica de cada subgrupo, que en este caso el subgrupo tendría que ser pues la fruta golpeada. Entonces, espero que hayan entendido. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, en este caso, esta va a ser calculada, igual en el paso 1, la recopilación de datos va a ser lo mismo que las anteriores cartas. En este caso, pues ya va a ser diferente, porque el cálculo del promedio de las ocurrencias va a ser el total de defectos entre el total de subgrupos. Como les había comentado, total de defectos pues puede ser, no sé, 20 golpes que le dieron a la fruta, entre el total de subgrupos, que pueden ser, no sé, 50 frutas, ¿no? O sea, al final son muchas, ¿no? Pero pues algo así. Y pues la otra es el cálculo de la desviación estándar, que en este caso va a ser igual al promedio de ocurrencias. Y bueno, posterior va a ser el cálculo de los límites de control, que aquí, como podemos observar, pues relativamente es más sencillo. Es la media del cálculo de ocurrencias, y pues nada, va a ser más 3 por la raíz del mismo promedio. Y bueno, ya el último paso, pues igual va a ser un trazado de las gráficas y análisis de los resultados.
y como podemos observar la que sigue, bueno, para que observen el ejemplo. Ajá. Bueno, en este caso, como podemos observar, son varias mesas que pues contarían como la muestra. Bueno, ahí se corta, pero digamos que es como 1, 2, 3, y luego 4, 5, 6, y ahora sí va del lado izquierdo y luego al derecho. Porque es que como iban en diferentes páginas, pues por eso se cortó la tabla. Pero bueno, aquí para que observen, y como podemos observar en este caso, pues en la gráfica, pues todos el número de ocurrencias o de defectos pues entraron en los límites inferiores y superiores. Ahí, como podemos observar, como nada más un ejemplo, arriba a la derecha les puse un número del cálculo, un ejemplo del cálculo, que en ese caso se estaría calculando el límite inferior. Como podemos observar, aquí pues, el límite pues, se dio de forma negativa. En este caso porque fue un ejemplo, pero si ya es digamos una parte práctica, tendría que ser pues, 0. O sea, no puede haber digamos un resultado negativo en este caso. Y ya, o sea, nada más se tendría que calcular en este caso cuántos defectos hubo en cada uno. En este caso, por ejemplo, puede ser la mesa. En este caso la mesa, y como podemos, bueno, para hacer que aquí en el ejemplo pues hay otras cosas que están un poco más complejas, pero para que tengan en cuenta, por ejemplo, el defecto puede ser cuántos golpes hubo en la mesa, y ahí podemos observar que en la primera 7, en la segunda 5 y así, y eso es lo que se van a evaluar. Y pues creo que sería todo de esa carta. Entonces la que sigue. Ok, aquí es la carta de control U, que es el número de ocurrencias por unidad, que aquí como podemos observar, ya desde la gráfica pueden observar que hay una gran diferencia, pues cada una ya tiene su límite inferior y su límite superior. Por eso digamos que sube y baja los límites, porque se calculan los límites por cada por cada unidad que tenga pues, el defecto o ocurrencia. En este caso, la carta U va a analizar la variación del número de promedio de defectos por artículo o por unidad de referencia, como ya les había comentado. Y aquí la diferencia con la carta C es que el subgrupo no va a ser constante. Por eso, como podemos observar, hay un límite superior y límites inferiores diferentes, porque el número de subgrupo va a ser diferente. Entonces, es como que la diferencia entre la carta C y la carta U. Y la que sigue. Ok, aquí pues sí va a ser los cálculos totalmente distintos. Como siempre, pues en el primer paso va a haber una recopilación de los datos, después va a ser el cálculo de la UI, que en este caso, bueno, la UI se refiere al ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Y la proporción o ¿cómo se llama? Es el número de defectos por unidad. Ajá, ese es el número de defectos que va a haber por cada uno. Se va a calcular de esta forma, que es CI, que es el número de defectos encontrados, entre el tamaño de la muestra, que en este caso el tamaño de la muestra pues, no va a ser constante, en este caso va a ser variable. Ahora, el cálculo de estos efectos por unidad, pero el promedio va a ser igual a la suma de todo lo que son los números de defectos encontrados entre el tamaño de la muestra. Pues va a haber una suma porque pues, son variables. Entonces, o sea, si se supone aquí los cálculos son muy diferentes a eso, pero como pues, es diferente tamaño de muestra, tenemos que hacer todo, o decir que digamos, tenemos que hacer todos los cálculos y ya no podemos omitir, en este caso, pues, nada más multiplicar por el tamaño de la muestra, porque pues, va a ser ya no va a ser constante. Bueno, ahora para el cálculo tenemos que hacer el cálculo promedio del tamaño de la muestra. O sea, vamos a sacar el promedio del tamaño de muestra, que se va a multiplicar por el tamaño, la suma del tamaño de las muestras, que pues, van a ser
variables entre, es que aquí no recuerdo, espérenme. Había buscado que era, creo que K era el número de subgrupos. Que según yo era el número de subgrupos. Y bueno, ya el quinto va a ser el cálculo de los límites, que en este caso va a ser el U media, va a ser como ya le había comentado, es el número de defectos por unidad, pero en este caso pues la media. Entonces ahí se saca para poder sacar los límites, por eso tuvimos que sacar antes el promedio del tamaño de muestra, que en este caso pues no se hacía antes porque el tamaño de muestra era constante. Entonces aquí digamos que aumentamos un paso, tenemos que aumentar un paso para poder realizar bien la evaluación. Y ya al final se tiene que hacer un trazado de la gráfica y análisis de los resultados. Y pues, la que sigue, entonces para que observen también otro ejemplo, aquí en la gráfica, como podemos observar, pues realmente hay más datos porque es por lote, también tenemos el dato de tamaño de muestra. Como podemos observar aquí, el tamaño de muestra pues no es variable, tenemos de 20, de 15, de 25, que aquí es donde les comento que es la diferencia. El defecto encontrado en cada muestra o subgrupo, y ahí es donde se hace el cálculo del número de defectos por unidad, que pues como ya les había comentado, que es el número de defectos encontrados entre el tamaño de la muestra, que pues allí son variables, que pues es 17 entre 20. Entonces, ajá. Es el primero, ¿no? Entonces luego 24 entre 20 y todo eso. Y bueno, la que sigue, para que observen la gráfica. Ajá, aquí pues lo que queda de destacar es que, pues, si podemos observar a la derecha, es una, es la que le había comentado, que aquí hay límites, que son los límites variables, porque aquí los límites se van a sacar por cada subgrupo. Entonces aquí, pues, es, digamos, más complicado, porque tienes que hacer cálculos por cada dato. Entonces, digamos que esta solamente se aplica cuando el tamaño del subgrupo, es muy variable, y se calculan los límites de control, pues, como les comento, por cada subgrupo. Entonces, por eso sale así los límites. Y pues, creo que ya sería todo. Ajá. Bueno, la que sigue. Bueno, esta para ya no extenderme, para tener una idea de cuándo se va a implementar, o bueno, antes de que siga, ¿tienen alguna duda con las anteriores? ¿Alguna que no entiendan la diferencia? O los cálculos, pues al final